Hola, de esta manera damos inicio a una serie de videos que están relacionados con estructura atómica. En este video en particular se pretende describir brevemente los primeros modelos atómicos, Dalton, Thomson y Rutherford, describir el modelo del átomo en términos de sus partículas constituyentes, que son electrones, protones y neutrones, y finalmente identificar las propiedades físicas, carga-masa de las partículas subatómicas. Fíjense que hablar sobre el átomo, o sobre el atomismo, no fue una cosa nueva para la época de Dalton. Ya en los años 400 a.C. se hablaba sobre el atomismo de los filósofos griegos. Ellos proporcionaron una idea para resolver un conflicto lógico. Por una parte, se tenía la observación de que los objetos naturales están en constante estado de cambio, y por otra parte estaba la fe inconmovible en que debía haber una permanencia asociada con los objetos que son reales. Los griegos pensaron que esta disyuntiva filosófica podría ser eludida si se aceptaban los átomos invisibles como constituyentes permanentes del universo y si los cambios observados eran interpretados en función de sus movimientos. La teoría atómica griega, por supuesto, carecía de las características esenciales de una teoría científica. No estaba fundamentada o comprobada por experimentos cuidadosos. Esto eran interpretaciones hechas a base de conjeturas que fácilmente podían ser destruidas. Y en función a ello, pues siempre surgen una cantidad de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo podía algo tan pequeño e inanimado ser la causa de las cosas vivientes? ¿Cómo podía la inmensa variedad de la naturaleza provenir de partículas que los griegos creían se diferenciaban muy poco unas de las otras? ¿Y cómo podía cualquier cuerpo, siendo un conjunto de partículas con movimientos caóticos, tener un comportamiento pronosticable? Estas preguntas que todavía en la actualidad nos atañen y estimulan el constante perfeccionamiento, fueron las que tanto en los años 400 a.C. como en los años 40 a.C. hicieron que los griegos abandonaran la idea sobre el atomismo. Duda, correcto decir que la base lógica para creer en la existencia del átomo fue dada por Dalton, Gay-Lussac y Avogadro en sus trabajos publicados hacia los comienzos de 1800. Que sin embargo, lo que distingue la contribución de estos hombres de las especulaciones ineficaces de los 2000 años precedentes. ¿Por qué Dalton es llamado el padre de la teoría atómica cuando un siglo y medio antes de su trabajo hombres eminentes como Boyle y Newton habían utilizado la descripción de la materia como algo formado por las partículas? Ese rasgo que Dalton tuvo en común con Gay-Lussac, Avogadro fue el interés en probar una idea por medio de la ejecución de un experimento cuantitativo, y el triunfo que compartió con ellos fue la comprobación de que diversos datos experimentales pueden ser resumidos en un limitado conjunto de generalizaciones sobre el comportamiento de la materia. Las contribuciones de Dalton no fue que él propusiera una idea asombrosa y original, sino que formulara claramente un conjunto de postulados concernientes a la naturaleza de los átomos. Y esos postulados están resumidos de la siguiente forma: es decir, los átomos de un elemento son idénticos en todas sus propiedades, incluyendo el peso. Diferentes elementos están hechos de diferentes átomos. Los compuestos químicos se forman de la combinación de átomos de dos o más elementos. La materia se compone de partículas muy pequeñas para ser vistas, llamadas átomos. Los átomos son indivisibles, y oigan bien este postulado: los átomos son indivisibles y conservan sus características durante las reacciones químicas. En cualquier reacción química, los átomos se combinan en proporciones numéricas simples. Esos son los postulados en el que se resume el trabajo de Dalton. Y como les mencionaba anteriormente, Dalton es considerado el padre de la teoría atómica. Y él, por supuesto, tuvo una idea de cómo es el átomo, una visión respecto al átomo. Y su visión respecto al átomo se trataba de una esfera sólida, indivisible, con esas características. Más adelante se demuestra
que las teorías propuestas por Dalton tuvieron algunas fallas. ¿Cuáles fallas o cuáles consideraciones, cuáles aspectos se sometieron a consideración de la teoría de Dalton? Esos aspectos eran considerar el átomo una partícula indivisible, y más adelante vamos a ver por qué se consideró esto una falla en la teoría atómica de Dalton, y considerar que los átomos de un mismo elemento son idénticos, ¿ok? Esos dos aspectos en los postulados o en la teoría propuesta por Dalton tienen tienen debilidades, se consideró como una falla en esa teoría. Recuerden que una teoría es algo que puede estar sujeto a comprobación o está sujeta a comprobación. Y digamos que estas debilidades en las teorías de Dalton se dieron a conocer con el tiempo. Mientras se desarrollaba la teoría atómica, de los modelos atómicos de la materia, se fueron conociendo un conjunto de hechos que cuestionan una de sus principales hipótesis. Por ejemplo, la supuesta indivisibilidad de los átomos. Algunos de estos hechos son, por ejemplo, el comportamiento eléctrico de la materia, que mostró la posibilidad de extraer de muchas sustancias diferentes electrones. El descubrimiento de la radioactividad, el enlace químico que también sugería algún tipo de estructura interna de los átomos. Todos estos hechos, aunados con los fenómenos experimentales, pues permitieron identificar ciertas irregularidades en la teoría atómica de Dalton. Una de ellas, por supuesto, es la del descubrimiento del electrón. Fíjense que al comenzar la década de 1800, el químico inglés Humphrey Davy observó que al hacer pasar corriente eléctrica a través de algunas sustancias, éstas se descomponían. Por ello propuso que los elementos de un compuesto químico se mantienen juntos debido a fuerzas eléctricas. Entre 1832 y 1833, Michael Faraday, protegido de David, determinó la relación cuantitativa que existe entre la cantidad de electricidad que se emplea en la electrólisis y la cantidad de reacción química que se produce. Y en 1874, George Stoney estudió con cuidado las investigaciones de Faraday y sugirió que las unidades de carga eléctrica están asociadas con los átomos. En 1891 propuso llamar a esto... 1891 propuso llamarlos electrones. Entonces estamos hablando de que la existencia del electrón ya había sido postulada o propuesto inicialmente por Stone. Pero el mérito principal del descubrimiento del electrón se concede a Thomson, quien determinó su existencia y estableció la relación entre sus propiedades gravitacionales y eléctricas con una serie de experimentos destinados a resolver justamente la controversia acerca de la naturaleza de los rayos catódicos a finales del siglo XIX. La evidencia más convincente de la existencia del electrón se obtuvo mediante los experimentos de los tubos de rayos catódicos. ¿En qué consistió ese experimento? El experimento de los tubos de rayos catódicos, simplemente se colocan dos electrodos que están sellados en un tubo de vidrio que contiene gas a muy baja presión. Al aplicar voltaje hay un flujo de electrones y se desprenden rayos en el cátodo, que es el electrodo negativo. Estos rayos viajan en línea recta al ánodo, que es el electrodo positivo, y ocasionan del ánodo al cátodo, del cátodo al ánodo, es el viaje que realizan los electrones y ocasionan que las paredes opuestas del cátodo brillen. Si se coloca un objeto en la trayectoria de los rayos catódicos, proyecta una sombra sobre la pantalla de sulfuro de zinc que se encuentra cerca del ánodo. Estas sombras muestran que los rayos viajan del cátodo hacia el ánodo
por tanto deben tener una carga negativa. Además ellos demostraron también que estos se desviaban al aplicar campos eléctricos, campos magnéticos y eléctricos en la dirección esperada por las partículas con carga negativa. En 1897 Thomson estudió estas partículas con carga negativa más a fondo y las llamó electrones. Esta idea de llamarla electrones no era original de Thomson, porque, como les mencioné, había sido sugerido por Stoney en 1891. Y también, al estudiar el grado de deflexión de los rayos catódicos en distintos campos magnéticos y eléctricos, Thomson determinó la relación carga-masa de los electrones. Esta relación carga-masa tiene un valor de menos 1,758 por 10 a la 8 coulomb sobre gramo. A partir del experimento de tubos de rayos catódicos, Thomson concluyó que los electrones son inseparables de los rayos y que se trata de un flujo de corpúsculos dotados de carga eléctrica. Y este experimento Thomson lo realizó para varios gases, ¿ok? No fue solamente un solo gas, sino que lo realizó para varios gases. Una vez que se determinó la relación carga-masa del electrón, con experimentos realizados por Millikan en 1909 se pudo determinar la masa del electrón. Y el modelo de átomo que propuso Thomson fue el de una esfera con carga positiva donde los electrones están allí incrustados. ¿Ok? El experimento de la gota de aceite que permitió determinar la carga del electrón fue realizado por Millikan. ¿En qué consistió este experimento de la gota de aceite? Bueno, simplemente se producen pequeñas gotas de aceite con un atomizador, como se pueden observar allí. Algunas de ellas caen a través de un hueco en el plato superior y la radiación con rayos X de la carga negativa, al aumentar el voltaje entre los platos, las gotas con carga negativa caen con mayor lentitud porque son atraídas por el plato con carga positiva y repelidas por el que tiene carga negativa. A un voltaje determinado, la fuerza eléctrica y gravitacional pueden equilibrarse sobre la gota, por lo que ésta permanece estacionaria. Si se conoce el voltaje y la masa de la gota, se puede calcular su carga. Millikan comprobó que el valor de la carga de la gota de aceite era un múltiplo entero de la cantidad de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb y la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. En un experimento similar al realizado por el tubo de rayos catódicos, conocido como rayos canales, se determinó lo que es el protón. En 1886, Eugene Goldstein observó por primera vez que el tubo de rayos catódicos también generaba una corriente de partículas con carga positivas que se movían hacia el cátodo. Estos rayos positivos o iones positivos se generan cuando rayos catódicos desplazan electrones de los átomos gaseosos en el tubo. El protón es una partícula con carga positiva de igual magnitud, pero de sentido opuesto a la carga del electrón. Estos rayos positivos o iones positivos se generan cuando los rayos catódicos desplazan electrones de los átomos gaseosos en el tubo. Otra de las partículas fundamentales subatómicas fundamentales es el neutrón. Este no fue descubierto sino hasta 1932. James Chadwick interpretó en forma correcta experimentos al bombardear berilios con partículas alfa de alta energía. Experimentos posteriores demostraron que hasta el potasio, elemento 19, producían neutrones cuando eran bombardeados con partículas alfa de alta energía. El neutrón es una partícula fundamental que no tiene carga. Vamos a resumir hasta ahora las partículas subatómicas que hemos descrito, que son el electrón, protón y neutrón. Otro de los modelos de átomos que vamos a estudiar
es el propuesto por Rutherford. Para poder comprender este modelo de átomo es necesario describir el experimento de la lámina de oro. ¿En qué consistió el experimento de la lámina de oro? Este experimento consistió en bombardear una lámina de oro con partículas alfa. Ya para esa época en la que se realizó el experimento, se conocían todo lo relacionado con la radioactividad, se sabían que las partículas alfa eran partículas con carga positiva mucho más pesadas que los electrones. Entonces se esperaba que la mayoría de las partículas alfa atravesaran la lámina de oro. ¿Cuál fue la sorpresa de este experimento? Y dicho en las propias palabras de Rutherford, que algunas de las partículas se desviaban en ángulos muy pequeños, mientras otros lo hacían en la misma dirección en la que habían venido. Esto era, de acuerdo a las palabras de Rutherford, era como disparar una bala de cañón sobre una lámina de papel y que ésta rebotara. Algo así. Entonces, esto le permitió entonces proponer su modelo de átomo, porque concluyó a partir de sus observaciones que el átomo debe estar conformado mayormente por espacios vacíos y que toda la carga positiva debe estar concentrada en un punto. El sitio donde se concentra esa carga positiva la denominó núcleo. Entonces, en resumen, a partir de sus observaciones, Rutherford supone que la materia está prácticamente conformada por espacios vacíos, deduce que las partículas alfa rebotan debido a las repulsiones electrostáticas que sufren al pasar cerca de las cargas positivas, por lo que considera que toda la carga positiva del átomo se debe concentrar en algo que llamó núcleo, y postula la existencia de partículas neutras en el núcleo para evitar la inestabilidad por repulsiones entre los protones. Adicionalmente sugiere que los electrones deben moverse alrededor del núcleo a fin de que su giro compense la fuerza electrostática de atracción entre cargas de signos contrarios y así no precipitarse sobre él. Pero propone su modelo del átomo donde sugiere que este está formado por un núcleo donde se condensa toda la carga positiva y alrededor de ese núcleo están girando los electrones. Uno de los problemas que tuvo el modelo atómico de Rutherford es que no podía explicar la estabilidad del átomo. Su modelo no es capaz de explicar las bandas discontinuas de absorción o emisión de los espectros atómicos. Estas dos fallas principales se identificaron en el modelo atómico de Rutherford. Thomson, por su parte, la falla en relación a su modelo tiene que ver por el hecho de considerar el átomo como una esfera con carga positiva, completamente positiva. Más tarde, Rutherford, a través de sus experimentos, muestra que la carga positiva no está a lo largo de todo el átomo, sino que está condensada en algo que llamó núcleo, y que alrededor de ese núcleo es que se encuentran girando los electrones. Fíjense que este modelo es el que mayormente tuvo aceptación, o el que es más aceptado, por supuesto. Luego vinieron mejoras en relación a este modelo, pero a grandes rasgos este es el modelo que hasta hoy prevalece, con algunas ligeras modificaciones que vamos a ver más adelante, pero este es el modelo atómico que mayor éxito tuvo y el que mayor aceptación ha tenido hasta el momento. Entonces, en resumen, ¿qué información queremos que domines en este caso? Que principalmente toda la materia, no importa qué tipo de materia se trate, está formada por algo que se denomina átomo. Esa es la unidad base de cualquier materia, y que los átomos a su vez están formados por partículas subatómicas denominadas electrones, protones y neutrones. ¿Dónde se encuentran los electrones? Como se vio en el modelo de Rutherford, los electrones están girando alrededor del núcleo. ¿Y quiénes están en el núcleo? En el núcleo está condensada toda la carga positiva, que en este caso son los protones, y también en el núcleo se encuentran los neutrones. Es importante entonces que usted sepa también, aparte de ello, identificar cuál es la masa y cuál es la carga de cada uno de ellos. El electrón, por ejemplo, tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos o 9,11 por 10 a la 28 gramos.
y una carga de menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. El protón tiene una carga de 1,67 por 10 a la 27 kilogramos y una carga positiva de 1,602 por 10 a la menos 19. El neutrón es una partícula subatómica que no tiene carga eléctrica y su masa es de 1,67 por 10 a la menos 27. Espero entonces que puedan aprovechar al máximo la información. Pueden ver el video como tantas veces quieran. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios.